Carmen, mi nombre es Heidi, mucho gusto. Mucho gusto, Raúl Escobar, profesor de Ciencias Sociales de la Institución Educativa Alberto Carvajal Borrero de la ciudad de Cali. Muchas gracias, profe, por regalarme un poco de su tiempo. Entonces, básicamente, simplemente quería que nos explicara qué conoce acerca de la reforma constitucional de 1936, qué ocurrió. Bueno, básicamente la reforma es una reforma constitucional a una constitución política. Nosotros tenemos una constitución política en 1886. Esa fue la constitución que se reformó. Si hablamos de históricamente, sería 50 años después, o sea, 1886 a 1936. En segundo lugar, la constitución fue hecha o escrita con un pensamiento más conservador. Entonces, en 1936, esta reforma constitucional se hace con un pensamiento más liberal. ¿Por qué liberal? Porque en esa época se ha elegido un presidente liberal en el año de 1934, que es el presidente Alfonso López Pumarejo. Fue electo para Colombia como presidente en 2 periodos. En esta época de la reforma fue en su primer periodo, que fue de 1934 a 1938. ¿En qué consta la reforma? La reforma consta de varios aspectos que me parece importante que tengamos en cuenta. Lo primero, querían hacer un cambio un poco más de orientación liberal. La Constitución del 86 es una constitución centralista, donde concentra el poder. La de ahora y la del 91 sigue siendo centralista, pero con mayor autonomía desde el punto de vista de derechos. Tanto en la reforma del 36 como en la constitución actual que tiene Colombia, que es la constitución de 1991. En ese aspecto, entonces, hay que mirar qué fue esa constitución. Hay 2 elementos claves allí, 2 personas claves. Aparte del presidente está Darío Echeverri, que era el ministro de gobierno o ministro del interior, y lo que ellos quisieron hacer fue la modernización del Estado. Hay 4 elementos claves que están ahí: la propiedad privada, los derechos civiles, las garantías sociales y las relaciones iglesia-estado. Esos son los que están contenidos ahí. A grosso modo y básicamente en esta entrevista, pues les voy a contar rápidamente en qué consiste cada uno de esos puntos. El primero, el deber social, es decir que el deber social antes estaba muy limitado a que todo lo que teníamos que hacer estaba limitado al Estado. Entonces, esta Constitución dice que el deber social no solamente es del Estado, sino que es también un deber social, o sea, un deber de cada uno de nosotros. El otro aspecto es de la propiedad privada. La propiedad privada sigue siendo un elemento fundamental, además porque estamos en una sociedad capitalista, pero también se le da una importancia a esas personas que tienen propiedad privada, y es que ellos tienen también una labor social con ese capital que están emprendiendo, entonces tienen una responsabilidad social. En tercer lugar, las garantías sociales. Estas garantías sociales van desde el punto de vista de mayores libertades. Por ejemplo, se pudieron establecer el derecho a la huelga, se formaron muchos sindicatos, y también algo que es fundamental, que el reconocimiento, por ejemplo, a la mujer a ocupar cargos públicos, que era un incipiente comienzo para algo que es muy fundamental para ustedes las mujeres. Hasta antes de esa fecha, ¿cómo les parece que ustedes las mujeres no tenían derecho a votar? Solamente vienen a tener derecho a votar en 1954, cuando el presidente es el general Gustavo Rojas Pinilla, que había estado en una junta militar luego del asesinato de Gaitán. Entonces, como fue una época de mucha violencia, entonces colocaron en el poder una junta militar que fue presidida por Rojas Pinilla, pero él en ese periodo logró en 1954 aprobar que las mujeres pudiesen votar. Pero el comienzo está ya en 1936, donde comenzaron con unas libertades que ustedes, mujeres, que son tan importantes, que son tan inteligentes, que también tienen que aportar al gobierno y tienen muchas ideas, si no las podían aportar, podían ya participar de la administración. A grosso modo es eso, y tendría muchas cosas para contarle, pero como esta entrevista es corta, quiero sintetizarlo en eso. Sí, o sea, vemos que de todas maneras esta reforma fue como un punto clave en lo que hoy tenemos como país, lo que somos como sociedad, lo que decía, la cuestión con la iglesia ya dejó de ser tan laica y exclusivamente católica para aperturar
Claro, es que antes era muy religiosa y ahora parte ya antes se abre al laicismo, a los laicos y a los particulares. ¿Por qué? Porque la educación antes era exclusivamente de la iglesia. Entonces, ¿quiénes eran los que impartían o quiénes tenían los colegios? Los sacerdotes y las monjas. Todavía nos quedan algunos vestidos. Ustedes, por ejemplo, aquí usted ve una institución educativa que es la Anunciación, que es dirigida por monjas. Más allá está el Colegio San Francisco, que también tiene una orientación de tipo religioso, pero antes era en exclusividad de ellos, entonces ahora se comienza a mirar, digamos, ya que lo pueden hacer de manera particular. Y también algo importante en esa época que tiene que ver con la educación es que se nacionaliza la educación, se le da impulso a la educación pública, que desde esa época comienza a hablarse de que debe ser una educación gratuita. Sí, sí. Y a grandes rasgos, como decíamos, la importancia que tuvo esta constitución fue que dejamos de ser como una sociedad individualista de cierta forma, que pasamos a pensar no solamente en gente de élite, sino en los campesinos, en los obreros, tuvieron más importancia y más relevancia. No, y intervenir, porque es que antes el derecho a la huelga, los sindicatos, digamos, los sindicatos luchan por los derechos de los trabajadores. En el sistema capitalista, digamos, dicen los patrones que los sindicatos son malos, pero el objeto de los sindicatos es que haya un equilibrio de poderes. Algunos sindicatos, reconocemos, se han equivocado en pedir esto o aquello, pero es que ellos tengan una representación como trabajadores para pedir libertad ante un patrono que tiene todos los derechos por ser el dueño de la propiedad privada. En ese sentido es fundamental. También sustituye, antes de esta había una relación individuo-estado. Se suple por algo más amplio, que es la relación el individuo que forma la sociedad y el Estado. Entonces comenzamos a ver que es un poquito más amplio el concepto de esta reforma constitucional, de esta reforma de 1936. Listo, perfecto. María, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, muchas gracias y con mucho gusto. Cualquier cosa por aquí a la orden, estamos para servir. Y en estos temas de la Constitución, ahí también podemos tener un paralelo con lo que está pasando actualmente. Allí también en esa época se habló de una reforma agraria, se habló de una reforma tributaria. Entonces, cuando nosotros los profesores de social y sobre todo con los estudiantes, y sobre todo con ustedes, queremos darle la relevancia de que han habido intentos desde anteriores y son, digamos, que convergen en la actualidad y que no es nada nuevo, sino que hay que luchar por unos derechos de la sociedad, hay que luchar por unos derechos de la comunidad y que en una u otra medida el Estado a través de sus gobernantes trata de legitimar o trata de establecer algunos criterios para cumplir con esas obligaciones. De todas maneras, también muchas gracias por la entrevista y ya estamos por aquí para servirle. Bendiciones y feliz tarde. Igualmente, hasta luego.